debe de ser con aquel que accedes en el portal empresarial que refiere al REPSE. Sí, digo, no vamos a entrar mucho en detalles, pero ahí es donde viene derivada esta información. Ahorita es prácticamente con este escrito que nosotros ya acabamos de ver. Este año estuvieron llegando del Infonavit, estuvieron llegando del IMSS, porque ya había un registro REPSE y que presentaba estas informativas. No dudamos que el siguiente año, precisamente porque hay un correo que debe de tener de entre principales correos de la empresa, que va a llegar el que las tres autoridades en un mismo documento te van a estar solicitando la información, que te pongas al corriente. Y nosotros hemos dicho, ahorita fue la STPS, el siguiente año viene revisiones de formación de envío de informativas, prácticamente. Y siguiendo con ese tema, antes de darle respuesta a esto que aparece en la pantalla, debemos de reconocer y debemos de decirles que en el decreto del 25-23 de agosto le están dando muchas facultades a los notificadores, pero además la idea y la consigna es revisar los centros de trabajo, es revisar, aparte de los centros de trabajo, revisar los planes normativos y revisar la seguridad y la salud de los trabajadores dentro de los centros de trabajo. Si bien es cierto, este decreto viene a reforzar el tema de los ejes rectores del modelo de inspección, que este modelo de inspección también fue emitido el año pasado, que habla de los cruces, que habla de otra información, habla sobre la calidad y no la cantidad. El decreto de agosto del 2022, pues está hablando de los centros de trabajo, de la seguridad y salud de los trabajadores dentro de los centros de trabajo y de plan normativo. Y que no lo estamos alcanzando a ver. ¿Por qué? Porque estamos metidos con todo lo que es el tema de REPSE. Y presentación de informativas. Pero bueno, este es un pequeño preámbulo, pequeño preámbulo que yo sé que es mucha información de todo lo que nosotros hemos dado a conocer desde el año pasado y lo que nosotros compartimos, por supuesto, en nuestros talleres, que tenemos talleres este próximo sábado. Así. Muy bien. Ahora sí, Abby, dudas más frecuentes en lo que a la presentación de informativas se refiere. Bueno, de las dudas más frecuentes, pudiéramos decir que en las informativas, pues es la parte de plataformas, cómo lo envío, pero no. En realidad, nosotros seguimos viendo las dudas en antes de, es decir, ¿qué tengo yo que reunir de información? Todavía es, ¿estoy obligado o no estoy obligado a presentar informativas? Es que la verdad, desde ahí vienen teniéndose todavía todas estas dudas. Yo les digo siempre a las empresas, la parte medular para decidir cómo yo debo de presentar las informativas es tu contrato. Y luego me dicen, es que tengo órdenes de compra y facturas, que ahorita entramos en esta parte del fundamento legal, el que sí es correcto o no es incorrecto, pero digo, es que después la autoridad, tú puedes enviarlo, pero entonces la autoridad pues no sabe cuándo inicia, cuándo termina y luego ver toda esta información. La parte medular es el contrato porque ahí tiene la vigencia, ahí tiene el monto, ahí viene el número aproximado de trabajadores, ahí viene el objeto de la actividad que digo con características REPSE, el objeto del servicio que se otorgó, viene también la actividad o actividades aprobadas con el folio alfanumérico de tu REPSE y por supuesto el folio en general que inicia con AR. Entonces, de ahí parte esta obligación. Entonces, yo la verdad, cuando voy a presentar una informativa que voy a analizar junto con la empresa o de manera independiente, yo, oye, le digo, es la lista, la relación de los clientes con toda la información y por supuesto el contrato. Y aún así hay que cotejar y revisar el contrato, que venga la información correcta de lo que se va a enviar a detalle, porque a veces te viene la información general y luego te dice que en el anexo y luego tienes que irte al anexo y bueno, ahí la parte principal es el analizar esto. Y luego voy a responder unas preguntas que y precisamente en los grupos de WhatsApp se estuvieron realizando y fue decirles, o sea, en el webinar vamos a dar algunas de estas respuestas, porque otras de las dudas es, cuando tú realizas alguna actividad en tu empresa, fabricación, elaboración, y que todo el proceso tú lo haces en tu empresa como contratista, pero vas y haces la instalación. ¿Qué pasa ahí? Entonces dices, bueno, ¿cómo le hago? Tengo la obligación del REPSE y vete al fundamento legal.
Si tienes trabajadores, que si está correcto o no está correcto, esta reforma laboral ya no es el punto. O sea, si tienes trabajadores que se trasladan al lugar de trabajo de tu cliente, donde solicita el cliente, entonces tienes la obligación del REPSE. No deriva de que si tu cliente te pide o no el REPSE. Hay una obligación, la ley es muy clara en que hay una obligación de que tú debes de tener el REPSE, tú debes de enviar tus informativas, aún también de las preguntas y dudas. Es que no tengo el contrato y mi cliente no me quiere dar el contrato. La obligación también es contrato por escrito, no órdenes de compra, órdenes de factura, pero además es presentar la información. Entonces, no deriva también porque deriva de que no presento la informativa porque mi cliente no me pidió el REPSE, el formato REPSE aprobado. O no presento la informativa porque sí tengo el REPSE, pero no me quiere dar contrato. Ok. Relacionado a esto y hablando del folio REPSE y hablando del contrato, yo me voy a ir exclusivamente a lo que dice la reforma y no lo que dices tú ni lo que digo yo. La reforma laboral en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 14, línea 2 o párrafo 2, dice contrato por escrito. En el artículo 15A de la Ley del Seguro Social o del IMSS, en su segundo o tercer párrafo, dice contrato por escrito. En el artículo 29A de la ley de la Infonavit, derivado de la reforma laboral, dice contrato por escrito. Y para terminar mi comentario de contrato por escrito, es en el acuerdo del 23 de mayo, capítulo 5, que es el último capítulo, antepenúltimo párrafo, dice contrato. ¿A dónde voy? Que esa es una constante y algo que nos han preguntado mucho. ¿Puedo subir orden de compra? ¿Puedo subir factura donde yo pueda solventar esa obligación? La respuesta es no. Solamente eso no. No. Solamente, oye, no me quieren firmar el contrato. La respuesta es, haz tu contrato con característica REPSE y que lo firme el representante legal, si es una personalidad moral que tenga esa facultad, y si es una persona física, pues el nombre que aparece en la constancia de situación fiscal, ante 2 testigos, y anéxale copia de esas órdenes de compra y contrato. De tal manera que cuando llegue el tercero, y yo siempre le llamo el tercero en discordia, ¿Que es la autoridad? Que es la autoridad, entiéndase, IMSS, Infonavit, Secretaría o SAT, vea ese contrato, porque de lo contrario, también la reforma laboral, que les encantó esta palabra o esta frase, somos responsables solidarios de todo lo que se haga o se deje de hacer en la reforma laboral. Entonces, con esta información y con esta recomendación, creo yo que le podemos hacer frente a cualquier situación. Si bien es cierto, no va firmado, que nos lo han preguntado mucho, de la otra parte, pero sí va hecho por ti, va firmado por ti. Como consecuencia, en la revisión y en las evidencias, tú demostrarás que tú eres responsable solidario, como dice la reforma, sí, pero que tú cumpliste, sí, y el otro no. ¿En quién va a caer la responsabilidad solidaria? En aquel y no en ti. Y así vamos protegiendo a tu empresa. Relacionado al folio REPSE, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Rentas y la Ley del IVA dice, solicita el folio REPSE. No dice que lo cotejes en los 2 padrones que hay. Hay un padrón que tiene la Secretaría y hay otro padrón que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual fue derivado y el cual fue presentado con el documento, el decreto, el acuerdo de complementarias de SISUP. Ahí en uno del ICSOE, ahí en uno de sus apartados, aparece y nos da a conocer y nos presenta la plataforma de IMSS, con el objetivo de revisar que los folios no tengan señalamiento y que estén vigentes. En alguna ocasión nos preguntaron, es cierto que hay plataformas donde dice que el folio es positivo o negativo. La respuesta es no, no la hay. O las otras preguntas que nos han hecho, oye, ¿qué tan cierto es que nos van a inhabilitar? Tampoco lo dice. La inhabilitación, que la conocemos muy bien, está en la ley de adquisiciones y en otras áreas jurídicas, pero en especial no hay inhabilitación hasta ahorita. Lo que sí hay son cancelaciones directas. Correcto. Y eso sí lo hemos visto.
Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente, estas son de las dudas. La verdad es que esta parte y de cuestión de que cuándo tengo yo la obligación, el por qué si debo o no debo de presentar, váyanse siempre al fundamento legal. Y si alguien hace alguna recomendación, la verdad es que te den el fundamento legal, porque cuando lleguen y te revisen, pues tú no le vas a poder decir, es que me dijeron, es que me dijo el contador, pues sí, pero pues va a tener que estar ahí. Y digo, la verdad es como hemos dicho, quien vaya a revisarte trae toda la preparación y el fundamento legal para pedirte y exigirte incluso que cumplas con tus documentos de la información que tú debes de tener presentado a ese día. Otra parte que preguntaron, oye, ¿qué pasa si yo hago pago del servicio REPSE, pero no tengo un contrato? ¿Sí? En este caso no genero contrato. Bueno, pues ya ahorita es parte de, ¿no? Es parte de no tener, tenemos que tener toda la información, debemos de tener el contrato, debemos de asegurarnos que también a quien le estemos pagando tenga el formato REPSE, porque nos tocan empresas que cumplen con, que tienen de alta a los trabajadores y nada más, y tienen el REPSE, pero no tienen expediente laboral, no tienen nada de normativas, no tienen el cumplimiento, bueno, no tienen contrato entre contratista y contratante, entonces estás cayendo una simulación, porque una simulación es, estás como que tratando de cubrir o de hilar algo y dar cumplimiento. Tienes que tener todo completo, todo completo. Y digo, en primera instancia, la STPS es de las primeras que ahorita están haciendo acercamientos, notificaciones, revisiones y que a nosotros nos ha tocado atender. Entonces, son de las primeras instancias que te están pidiendo una lista que es bastante larga, que finalmente son condiciones de trabajo. Entonces, cualquiera de las tres autoridades te puede pedir esa información, más lo que se viene, ahora sí que sumando con esta parte del REPSE, y nosotros les decimos a las empresas, es que esto no es nuevo. Las obligaciones de que se deben de tener con los trabajadores y cumplimiento, pues esto es de siempre. La diferencia es que ahora buscaron cómo cerrar las filas para obligar a las empresas a dar cumplimiento. Si bien es cierto y lo hemos platicado nosotros desde que empieza este tema, es mucha carga de trabajo, es mucha alineación administrativa, operativamente, sí. Pero nosotros lo que planteamos es verlo como un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque si tu empresa o si tú eres un asesor y consultor y hoy nos acompañas, si tus clientes están en orden y en regla, entonces no hay nada que temer, por así decirlo. Velo como un área de oportunidad porque al final del día son obligaciones que nos piden. Mucha gente lo ha señalado que nunca habían pedido esto. A ver, espérame, es que siempre lo han pedido. Siempre han mencionado el plan de previsión social. Entonces, considerando que el plan de previsión social es un documento donde debe de aparecer los criterios de otorgamiento de los variables y fijos que nos los pide uno de las hojas de Excel sobre el tema de informativas. Y entonces, en esos criterios, pues hay que alinearlos al artículo 7 de la Ley de Rentas y al 93, entre otras cosas. Y el plan de previsión social debe de traer una estructura. Entonces, velo como un área de oportunidad. Preguntas muy comunes en las informativas es, ¿qué es un variable, qué es un fijo, Abby? Sí. Otra de las ¿Qué es un SBA, por ejemplo? ¿Qué ¿no? es un SBA? ¿Qué es un SBC? Entonces, tenemos que tener claro qué nos están pidiendo, porque si no tenemos claro qué nos piden, no sabemos qué estamos enviando. Nosotros le decimos a las empresas, hay que tener cuidado porque la verdad es que la información que nos están solicitando es prácticamente el corazón, la información que tenemos en nuestra empresa y finalmente yo siempre termino con esta frase en este comentario es, le estamos nosotros diciendo, ven y revísame, porque como no sabemos qué es un variable, entonces creemos que va en esa columna cuando tenemos algún tipo de percepción de los trabajadores. Y si va en un variable, entonces tiene que bimestralmente estar integrándose. Entonces, todo esto nos tiene que lo tenemos que tener claro. ¿Qué percepciones, bajo qué conceptos nosotros estamos dando estas percepciones a los trabajadores? Nos decía una empresa precisamente, es que nosotros nos pasan la información los contadores. Bueno, entonces quien revisa la información y quien hace todo este análisis para presentación de informativas debe de saber cómo revisar y analizar que en realidad te están pasando la información correcta. Es, por ejemplo, cuando me mandan layout a revisar o información, para mí ya es muy fácil detectarlo por la parte de
en cuestión de las percepciones, en la información de los domicilios, de los layouts, si es del cliente fiscal, si es del trabajador. Entonces, la autoridad con tantas cientos y miles de revisiones también tienen esta parte en la práctica de estar revisando más rápidamente. Entonces, sí tenemos que ser más conscientes en cuestión de qué información tenemos, como bien dices, qué percepciones, en realidad dónde están prestando servicio nuestros trabajadores, si lo tenemos documentado. En cuestión del ICSOE, yo les digo, la verdad es que todos nos vamos con el ICSOE a presentarlo cuando, con el ICSOE, cuando en realidad deberíamos de empezar por el CISUB. Una vez que haces el llenado de los layouts, es mucho más sencillo realizar la información y la informativa dentro de la plataforma del ICSOE. Me ha tocado empresas que es más sencillo enviar la información en el CISUB porque tienen 50 o más contratos. Entonces, toda esta información, aunque tengas pocos trabajadores, es una tarea titánica llenar varios contratos dentro del ICSOE en un cuatrimestre. Otras de las cosas en cuestión de dudas de las informativas, oye, en cuestión de complementarias, en cuestión de el ICSOE las tiene, sí, el CISUB las tiene, sí. Hubo un cambio que hicieron en agosto en respecto a las guías del CISUB en el mes de agosto, pero en realidad no fue cambio dentro de las plataformas, fue simplemente ampliaron aparente más de información, porque aún así todavía quedan muchos huecos. Nada más detallaron y le pusieron nombre a cada información cuando tienes contratos nuevos, cuando tienes contratos que continúan vigentes o cuando no tienes informativas. Bueno, a cada cosa le pusieron su nombre, sin embargo, sí es importante saber que en el momento que nosotros vamos a enviar la información es revisar, analizar qué es lo que estamos enviando. En cuestión de las plataformas, la recomendación va a ser para este enero, no dejes al final el CISUB. Vienen cambios en la plataforma, es muy probablemente que venga cambio en la plataforma del ICSOE. Falta una complementaria que debió haberse habilitado desde mayo de este año. Sin embargo, ha estado pendiente. La probabilidad es muy alta de que se actualice esta plataforma del ICSOE con esta complementaria. ¿Qué va a ser? Contratos que ya hayas presentado y continúen vigentes, pues ahora sí ya los vas a tener que presentar. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Nos preguntaban también, oye, ¿dónde puedo yo actualizar mis información una vez que yo haya hecho mi registro REPSE y que yo tenga algunas modificaciones? Bueno, pues prácticamente las plataformas del ICSOE y el CISUB son para esto, hacer esos cambios que tú hayas tenido. Sin embargo, ahorita ya la plataforma del REPSE ya te permite hacer algunas modificaciones, actualizaciones. También con el contacto que nosotros tenemos con la gente de la STPS en referente a registros y actualizaciones de actividades, ahorita la plataforma pues está teniendo ahí sus intermitentes en el servicio, ya que están actualizando conforme a estos cambios que se van a dar en el 2023. Entonces, se van a hacer algunas modificaciones, pues prácticamente hasta que ya pues estén ejerciéndose se van a dar cuenta. Ya hay unos cambios, hay algunas situaciones que ya como estas modificaciones de alguna información que tú enviaste inicialmente o también en cuestión de actividades. Pero entonces, por eso es importante que estemos al pendiente de todos los cambios y modificaciones que se vayan dando. ¿Por qué? Porque todo esto deriva en el momento que tú presentas también tus informativas. Para ya ir aclarando y terminando con el tema de las percepciones variables y fijas, muchas de las preguntas y cuando nosotros analizamos los recibos de nómina yo creo que más que nada el recibo de nómina para detectar los variables y los fijos, nosotros preguntamos, ¿quién te sugirió que pusieras el vale de despensa, el premio de puntualidad y el premio de asistencia, que es lo más común? Es que alguien me dijo que lo podía poner para bajar el salario de hora integrado y pagar menos ante el IMSS y el teléfono. Sí, está bien. Alguien te dijo, está bien, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cómo le digo? Hay un criterio. Hay un criterio del 40% de vales de despensa, 10 y 10, respectivamente, puntualidad y asistencia, y ese criterio tú lo encuentras en el 27 y en el 32. Es que alguien me dijo, espérame, es que son de las cosas que nos van a estar revisando. Ahora, si estás dando conceptos del 27 y el 32, pues también debes de tener un plan de previsión social que así que he sido muy reiterante esta tarde noche con este tema del plan de previsión social. ¿Por qué?
porque al momento de la revisión o al momento de la notificación son de los documentales que te van a pedir, entre ellos el famoso contrato que nos los están pidiendo. Entonces, pues la verdad sí es importante y son de las recomendaciones que nosotros hemos dado, es antes de capturar la información en tus informativas, asegúrate que lo tengas documentalmente y que lo tengas estructuralmente y operativamente dentro de la empresa o dentro de la organización. ¿Por qué? Porque al final del día, en una revisión, hasta ahí van a ir a revisar y hasta ahí te van a pedir. ¿Por qué? Porque en el modelo de inspecciones, uno de los puntos son revisiones de calidad y no de cantidad. Entonces, ya nosotros estamos viendo constantemente estas revisiones y que efectivamente son de calidad y te están revisando los criterios que tú estás aplicando en la empresa. Y esos criterios que tú estás solicitando, y esos criterios que tú estás llevando a cabo en tu empresa, están observando y están viendo las autoridades que esos criterios que tú hagas o que tú apliques en tu empresa o en tu organización estén fundados y motivados en las diferentes leyes, legislaciones, decretos, acuerdos que las autoridades ya sacaron. Por eso es importante que lo que tú captures en ese documental lo tengas con evidencias, ¿no? Entonces, ¿qué otras preguntas, Avi? En cuestión de presentación de informativas, híjole, pues la verdad es que sí son... Yo te escucho. Y los ceritos y cómo pongo el... Sí, allá iba esa parte de que... son las cosas bien comunes. Sí, o sea, de que, oye... perdón, y los contratos, porque creen que van a subir los contratos laborales. No, esa es otra. Sí, o sea, a veces... Bueno, primero los puntitos. Primero los puntitos y los contratos. No, los contratos, ya que estamos en tema de contratos, la verdad es que sí nos han preguntado, oye, ¿qué contratos hubo? ¿De los trabajadores o con el cliente? No, es que son los contratos entre contratista, quien tiene el REPSE, y el contratante, que es tu cliente, tu beneficiario. Entonces, entre esos son los contratos que debemos de subir. Sin embargo, nosotros les decimos, oye, si tú ya dijiste en tu REPSE que tienes contratos, que tienes todas las condiciones de trabajo, que capacitas, bueno, entonces, pues aunque no los tengas que subir, cuando te llegue una revisión, te van a revisar tu contrato laboral y tu contrato con características REPSE con tu cliente. Entonces, una información es la que te piden que subas en la plataforma y otra es que, sin embargo, la debes de tener en tu empresa. Entonces, debes de tener esta parte de que, oye, ¿por qué tengo todos estos errores? Yo siempre la recomendación es no trabajes directamente, sobre todo porque el mayor problema es en el SISUB, no trabajes directamente en tus layout que descargas o que tienes, porque entonces te traes todos los errores, te traes los errores de un PDF porque cortas y pegas, de un Word. Entonces, ¿y por qué te traes errores? En las guías te viene muy específicamente, nosotros en los talleres nos centramos en lo más general para que te evites el momento de estar enviando y te esté rebotando. ¿Qué pasa cuando tú haces esto en los layout y luego te lo rechaza? Bueno, llega un punto que la plataforma, en lo que refiere, por ejemplo, en el SISUB, te va a dañar los archivos y luego me dice, ¿por qué no puedo? Tan fácil como copiar y pegar tu información en nuevos archivos y lo envías. Entonces, mi recomendación inicial es toda la información que vayas a llenar en los layout, primero realiza en otros archivos de Excel, tanto información de sujeto obligado, que es información de quien tiene el REPSE, de tus clientes, que es en el layout de contratos, y de tus trabajadores, que todos los trabajadores que hayan prestado servicio en un cuatrimestre. Me toca ver que ponen de varios cuatrimestres, me toca ver que la verdad es un desacomodo. Hay un orden y este orden es una forma para la autoridad que te lo establecen las guías para que haya una forma de poder revisar más fácilmente. Así es. La verdad nos pudiéramos pasar toda la noche y toda la madrugada hablando de preguntas. Si tú tienes preguntas, ahí está el chat para que tú lo revises, pero para que tú no la hagas. Ahora bien, ¿qué viene para el 2023? Debemos de decirlo, perdón, debemos de comentar que esta reforma se ha presentado por etapas. Sí. La primera etapa fue dar a conocer la reforma que fue el 24 de abril del 2021. Entenderla, comprenderla, hacia dónde iba. Luego, al siguiente mes nos presentaron el decreto de mayo del 2021, que ese decreto
emana del artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo para lo que es tramitar el folio REPSE. Luego viene la presentación de las informativas, que la misma reforma te lo dice. Entonces, nosotros en esta primera etapa, la autoridad dijo, ok, empresas en territorio mexicano, primero entendamos juntos qué es la reforma, qué es el folio REPSE y qué son las complementarias. Luego, preséntalas e inclusive si recordarás a principios de este año, por vía correo electrónico, llegaron los exhortos, llegaron las invitaciones, y bueno, de una u otra manera te decían, hemos detectado en nuestra base de datos que tú no has presentado el primero, segundo y tercer cuatrimestre del 2021. Y mucha gente estaba espantada y decía, ¿pero cómo? Efectivamente, muchos no lo presentaron y posteriormente se actualizaron, y otros ya la habían presentado y decían, si ya la presenté, ¿por qué me llega? Bueno, total, simplemente como una red empezaron a lanzarla en el mar y empezaron a preguntar y a solicitar que presentaras eso. Y mucha gente en enero nos decía y nos cuestionaba, oye, ¿me va a llegar la revisión? Le dije, todavía no. Creemos nosotros que las revisiones van a llegar a partir, con mayor profundidad, a partir de la presentación del primer cuatrimestre del 2022, y efectivamente llegaron. Ahí entra la tercera etapa, y esta tercera etapa fue el tema de constantemente de las revisiones. Y siguieron pasando los meses y el 23 de agosto nos presentan este decreto. Este decreto único en el cual se reforma, se adiciona y se derogan diversas disposiciones del reglamento de inspecciones de trabajo y aplicaciones de sanciones, para todo lo que es derivado de REPSE, entre otras cosas. Y luego, el 15 de noviembre, se presenta el anteproyecto. Entonces, en esta última etapa, y que también Salafranca lo menciona, en abril del 2022, dice que estamos entrando en la última etapa de la reforma laboral, la cual consiste en la evaluación de datos y que los contribuyentes o patrones hayan presentado su información y tengan y que tengan el folio REPSE en condiciones óptimas. Y cuando nosotros vemos esta parte y luego vemos los exhortos y luego vemos que vienen decretos, entonces nosotros sin dudarlo decimos 2023 son de revisiones. Son de revisiones. Pero yo creía y creíamos tú y yo que eran revisiones derivadas exclusivamente de folio REPSE y de presentación de informativas. Y oh, sorpresa, no es así. Bueno, sí es así. Más. Te van a revisar, tú, por supuesto, que estés trabajando folio REPSE y que tengas la actividad autorizada y validada y que esté en tu formato que empieza con AR, y que esté dentro de ese formato la actividad autorizada, y segundo, que no tengas ningún señalamiento de tu folio REPSE, y posteriormente todo lo que tú enviaste en informativas. Mucha gente nos pregunta, ¿cuántas informativas debo de tener al día de hoy? Deberías de tener en la práctica 3 del 2021 y 2 del 2022, es decir, 5 informativas. Dependiendo el inicio de actividades de la empresa. Allá iba. Dependiendo del inicio de actividades y dependiendo de cómo venías trabajando, el cual hay procesos de análisis que nosotros lo hemos hecho. Pero vamos a pensar que de que esos asegúnes que tú acabas de comentar, entonces, ¿cuántas informativas debes de tener? Forzosamente. 2 del 2021 y 2. 3 del 2021. 3 del 2021 y 2 del 2022. Correcto, al día de hoy. Al día de hoy. Es decir, 5 informativas que tú ya debes de tener. Si bien es cierto, unas sin información, otras con información. Y hay gente que no nada más tiene eso, tiene como 5,785 complementarias. De cada una. De cada una. Pero bueno, total, estrictamente debemos de tener 5 informativas. La pregunta es, ¿cuántas tienes tú ahorita? No lo sabemos. Muy bien. ¿Qué nos dice el decreto? Y me voy a ir extremadamente rápido por tema de tiempo. Bueno, pues vienen obligaciones para los inspectores que ya te comenté, las están fortaleciendo, nada más aquí le muevo rápidamente. Vienen cambios relacionados con la reforma de su contratación laboral. Son de las cosas que nosotros hemos platicado y era lo que yo ahorita venía mencionando.
Si bien es cierto, te van a estar revisando, si bien es cierto, te van a estar revisando el tema de folio REPSE conforme al decreto de mayo del 2021, informativas y complementarias, que tengan las 5, también te van a revisar el tema de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores dentro del centro de trabajo. Te van a revisar también el tema de las capacitaciones y adiestramientos y también te van a revisar temas de protocolos normativos, que eso es lo que dice el tema del decreto. También vienen nuevas obligaciones para los inspectores, es decir, les están dando muchas, pero muchas facultades a estos inspectores. Vienen, ya te lo platiqué, el tema de las normativas, el tema de las normas oficiales. También nos presentan mecanismos alternos de inspecciones, si tú quieres hacer un autocumplimiento, si quieres entrar al programa de cumplimiento voluntario, si quieres también entrar al procedimiento alternativo del cumplimiento del plan normativo y de las acciones de concertación y colaboración que la CTPS determine en convenios de colaboración contigo. Viene el beneficio del programa, si tú optas por A, B o C sobre el tema de los mecanismos alternos, vienen los cambios procesales, es decir, de 60 a 90 rebajan, se van a 6, a 30, vienen los objetos de las visitas de inspección, las cuales entran las entrevistas, que siempre he estado, entran las facultades que le están dando los inspectores, entre otras cosas. Y por supuesto, si tú entras en uno de los programas voluntarios, pues vas a tener asesoría o asistencia técnica o asesoría telefónica y que ya no vas a tener quizás alguna revisión. Básicamente eso es lo que dicen. La verdad te lo presento muy sencillo, pero sí te invito, Abby, a que lo revisemos con mayor detalle. Así es, sí, definitivamente. Entonces, pues viene esta parte ahora sí que de estos cambios y en lo que refiere, en lo que anteproyecto, los cambios que van a verse en el REPSE, bueno, ahorita pues se va a establecer ya para el 2023, empieza en la parte, ahora sí que dejarlo por escrito, pero en la práctica, en lo que refiere a los requisitos que te van a estar pidiendo para el registro REPSE, que algunos de estos documentos que están mencionándose como la cédula de terminación, lo que refiere al listado de trabajadores, incluso ya en la actualidad, yo en lo personal lo llego a solicitar por una u otra razón. Sin embargo, hay empresas que inmediatamente dan de alta al trabajador y puedes realizar tu registro REPSE. Bueno, pues ahora se va a tener que esperar a que te aparezca tu cédula de terminación, a que realices el pago y toda esta información. O sea, parte de los cambios que vienen, estos son solamente algunos, viene esta parte de poder hacer algunas modificaciones. Habría que esperar en cuestión de modificación, si va a ser modificación de actividades o qué mayores modificaciones va a ser en la plataforma, pero sí va a ser importante que revisen, que le estén dando seguimiento, porque ahorita hemos visto esta parte de cancelaciones que no te avisan, pero vienen las cancelaciones. Entonces, es de lo nuevo que viene el siguiente año. Ya nada más para ir concluyendo de este decreto, mucha gente nos pregunta, bueno, ya nos platicas, digo, yo te lo estoy dando rápidamente, esto lo vemos un poquito más a detalle en el taller. José Luis, conforme a este decreto y conforme lo que tú has visto y conforme a lo que has atendido, Abby, José Luis, ¿qué me sugieres para hacer frente a una revisión? Nosotros te sugerimos que tengas el folio REPSE y que tengas las actividades autorizadas, todas las que tú quieras y todas las que tú desees, y que trabajes con las actividades que aparecen dentro de tu folio REPSE. Luego, bueno, no sé si quieres hacer un comentario, porque yo iba a hablar del objeto, que también es otra de las cosas que estamos viendo. Sí, de hecho es muy general. Complementando eso, es importante que cuando tú tengas tu actividad, nos toca ver en los formatos REPSE una actividad muy general, sobre todo en las áreas referente a trabajos a la construcción, en construcción, o todo ese referente es donde más lo hemos notado nosotros, que sí son muchísimas empresas en esas áreas, pero que tienen prácticamente una actividad para dar todo. O sea, trabajos a la construcción y levantan, construyen, instalan, dan mantenimiento, dan servicio, dan reparación. Entonces, no debería de ser así. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? La STPS te pide que seas muy específico al momento de aprobación.
Entonces, los ejecutores que vengan y te revisen, pues van a venir sobre esa línea que debe ser muy específico. Si al día de hoy no estás con cada detalle de tus actividades, pues la recomendación es regístralas inmediatamente. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque el artículo 1004A y 1004C de la reforma laboral dice que si se detecta que estás haciendo mal uso o estás siendo beneficiado del concepto REPSE y que no esté autorizado, estás siendo beneficiado o estás trabajando modelo REPSE y que no está autorizado esta actividad, va a haber una infracción y una penalidad que va hasta 4,800,000 pesos. Tanto el que se beneficia como el que entrega el modelo REPSE sin tener la actividad autorizada y que esté en el folio REPSE. Y y para terminar el comentario, pues también están analizando los objetos sociales que aparece en tu acta constitutiva, así como las actividades preponderantes. De la constancia De situación fiscal. Y para ya cerrar este comentario, también están viendo el tema de los acreditamientos y deducibles, y conforme al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Rentas y la Ley del IVA. Pero bueno, todo esto es un tema. Entonces, eso es lo que te van a revisar. Luego, ¿qué otra cosa? Todo el tema de información que tú subiste en las complementarias. Todo lo que tú subiste, todo lo que ya te comentamos hace un rato. Luego, este mismo decreto dice, ok, te voy a revisar esto, pero además te voy a revisar el programa normativo. Y luego también te voy a revisar la salud en los centros de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo están tus centros de trabajo y la seguridad y salud que tú tienes en los trabajadores? Entonces, concluyo diciendo que te van a revisar con este nuevo decreto todo tema de folio, todo el tema de informativas, incluyendo complementarias, todo el tema del programa protocolario, normativo, y todo el tema de seguridad y salud en el trabajo dentro de los centros de trabajo, donde entra capacitaciones, etcétera. Eso es lo que te van a revisar. Y hoy en la tarde recibimos una pregunta extremadamente interesante en uno de los grupos, que la voy a leer literal, porque hay que tener mucho cuidado con este tema. De hecho, ahorita nos está acompañando. Aquí está Ernesto Platas. Ernesto Plata nos preguntó en uno de los grupos, duda, se supone que ya hay un criterio en el que ya hay muchos delitos que no son prisión preventiva, el outsourcing, todo esto de la subcontratación, ¿es uno de ellos? Fue pregunta. Y nosotros como respuesta le dimos, y ojo con esto, esto salió el 24 de noviembre del 2022, que seguramente Ernesto estaba haciendo el comentario sobre esto. Dice, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, el día 24 de noviembre del 2022, efectivamente, resolvió las acciones de inconstitucionalidad conforme al 130/219 y su acumulado del 136/2019, en la que se mantener la prisión preventiva oficiosa, pero eliminar las medidas para ciertos delitos fiscales. O sea, solamente van a estar eliminando ciertos delitos fiscales para que no sea una prisión preventiva oficiosa. Ernesto nos preguntaba sobre el tema del outsourcing. Si bien es cierto, estas acciones de inconstitucionalidad que nos la dan a conocer el 24 de abril solamente se refiere a los temas de simulación, que si bien es cierto, la misma reforma laboral habla sobre simulaciones. Simulaciones al contratar, simulaciones a los sueldos, simulaciones al pago de cuotas sobre los patronales, simulaciones a las certificaciones, simulaciones a las constancias, simulaciones a las capacitaciones, simulaciones a las rutas de evacuación, y yo me pudiera ir mencionando todo el tema de simulaciones, y que el artículo 108, inciso I, del Código Fiscal de la Federación tipifica la simulación como un delito de defraudación fiscal primer grado. Es esto de lo que estamos hablando. Ahora bien, sí es cierto lo que decía Ernesto. Sí dejaron fuera para prisión preventiva algunas situaciones fiscales, delitos fiscales, pero solamente habla de la simulación, más no habla propiamente dicho del outsourcing. Pero ojo con este tema, hay que revisar bien, por supuesto, el Código Fiscal de la Federación, el procedimiento penal y la Ley de Seguridad Nacional, que por ahí va encaminado todo el tema de delitos fiscales. Y lo comentábamos hace un rato, Ernesto,
en este grupo, les decíamos nada más de que tenemos que esperar a que se publique y a que se haga ley. Sí es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo mencionó, solamente el tema de simulaciones. Sí es cierto que hay ciertos delitos que no están entrando en el tema de previsión, previsión preventiva. Solamente habla de simulación, pero yo invito a que revisemos el código, yo invito a que revisemos los procedimientos penales y la Ley de Seguridad Nacional para efectivamente determinar cuáles son los delitos fiscales que están dejando, ¿cierto? Pero además hay que esperar que se publique y que lo hagan ley. Porque todo este tema de delitos fiscales, el Código Fiscal de la Federación en la reforma laboral lo está mencionando porque le están poniendo mucho énfasis, muchachos, al tema de simulaciones. Ya te platiqué ahorita hace un rato todo el tema, simulas al contratar, simulas al pagar, simulas a la nómina, simulas al pago de cuotas obrero patronales, simulamos en las capacitaciones, que son de las cosas que hoy nos van a estar revisando. Tan es así, con esto yo termino este comentario, tan es así que ahorita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya está metiendo QRs en los certificados, de tal manera que ese QR va alineado a la base de datos de la STPS. Si llega el inspector o el tercero de discordia y revisa que ese documento firmado por un capacitador no tiene registrado el curso, taller, seminario, lo que sea, es una simulación y efectivamente no es carácter de especialización. Por ejemplo, en nuestro caso, a nuestro caso nos están pidiendo documentos de esto que tú y yo hablamos. Claro que lo tenemos y está avalado por la Secretaría de Educación Pública y que también estamos viendo el tema de QR. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú no materializas que tus trabajadores fueron capacitados, entonces no es su contratación especializada. Y entonces estás simulando. Pero bueno, yo me puedo llevar toda la noche, la verdad, es algo que movemos en el taller y lo hacemos con mucha profundidad. Ahorita créanos que es muy general a como lo vemos muy a detalle. ¿Por qué? Porque las empresas deben de tener pleno conocimiento y por supuesto también hacérselos ver a los clientes. Precisamente esta visita que se tuvo en Tampico fue de, yo empresa cumplo y quiero que mis clientes sepan que estoy cumpliendo por mí y por ellos también, y que ellos también pues como clientes deben de cumplir con todo lo que también me tienen que dar a mí. Entonces, esa es la parte, ¿no? De tener toda esta información. Muy bien. El 15 de noviembre, María Luisa Alcalde menciona sobre un anteproyecto, el cual consiste que es un acuerdo que va a modificar el diverso para que se den a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas y morales que presten servicio especializado o ejecuten obra especializada, propiamente dicho, el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, que es la reforma del 24 de abril, que nos lleva al decreto del 24 de mayo para tramitar el folio REPSE. Propiamente dicho, capítulo 2, artículo 8. Total. Espero que hayas tomado nota de todos estos artículos, los revises y que nos preguntes ahorita o después, porque esa es así como que la columna vertebral. ¿Qué propone en el anteproyecto María Luisa Alcalde? Y lo vamos, digo, ese anteproyecto, volvemos a lo mismo, no está publicado. Como consecuencia, como resultado no es ley. Pretende y sugiere modificar el artículo 8, que es la plataforma y requisitos de cumplir, sobre el tema de las nóminas, el último comprobante de nómina, nada más decía comprobante de nómina. Ahora dice, es el último, y además anéxame el XML, que ya se anexaba, y el PDF, pero adicionalmente me tienes que adicionar el último pago, el último comprobante del pago de SUA, así como el último pago de IMSS y los dos en PDF. Otra de los artículos que ella propone, pues es las facultades a las unidades de trabajo que no las tenían y a sus unidades administrativas. ¿Con qué objetivo? Primero, para que las revisiones sigan siendo de calidad y segundo, para que soliciten hasta la cartilla del perro si es necesario. Total. Ojo con esto, ese anteproyecto no está publicado y como consecuencia no es ley, pero sí hay que darle lectura. Y luego nace el famoso artículo 13, vigilancia e inspecciones en materias de registro. Se adiciona un capítulo tercero bis que comprende el artículo 13 de la A a la G, que básicamente son
el tema de las inspecciones, las vigilancias, las facultades que le están dando a los inspectores, que son muchas, el tema de los aspectos a verificar por los inspectores, así como, bueno, qué información le van a revisar a los prestadores de servicio de hora especializadas, así como a los que se benefician. Yo nada más te puedo decir que te van a estar revisando los objetos, te van a estar revisando las actividades conforme al folio REPSE, te van a estar revisando, por supuesto, que tengas características REPSE, el tema de los contratos, vuelva a salir los contratos. Ojo con este tema. El anteproyecto que está proponiendo María Luisa en el artículo 13C, en el tema de los beneficiarios, de los prestadores, está diciendo que cuenten con los contratos para la prestación de servicios de obra especializada. ¿Dónde aparece ese contrato? En el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, artículo 15 de la Ley del IMSS, artículo 29 bis de la Ley del Infonavit y artículo antepenúltimo del acuerdo, en el capítulo 5 del acuerdo de mayo del 2021. Aquí lo está reforzando. Hay que esperar que sea ley. Muy bien. Pues básicamente esto es lo que trae pues el marco de vigilancia, las constancias de inspección, procedimientos, cuándo entrará en vigor, cuando se publique, se dé a conocer, a partir de ahí entra en vigor. Entonces, bueno, pues traemos un taller, pero vamos a ver cuántas preguntas tenemos hoy. ¿Te parece? Así es. Vamos a irnos a la parte de preguntas y respuestas, que aquí vamos a iniciar. Sé que es mucha información. Sí, sí, sí. Sabemos que es mucha información. Pero es necesario y pues tomar conciencia, ¿verdad? Sensibilizarnos. Otra de las cosas que nos topamos es que mi jefe como que quiere seguir trabajando igual, o el dueño de la empresa, porque nos hemos tenido reuniones, asesorías presenciales, virtuales, pero la verdad es que esto va muy en serio. Cada vez está el fundamento, cada vez están haciendo más modificaciones. Entonces, la verdad sí es importante pues ponernos, ahora sí que alinearnos. Muy bien. Nos pregunta el contador Samuel Soto una duda. Si mi cliente me pide que haga una complementaria porque le presté servicio desde enero, pero apenas me di de alta en el REPSE en agosto, ¿tengo esa obligación o desde que tengo mi registro REPSE le entrego la papelería que me pide? Ok, una complementaria porque le presté servicio desde enero. Aquí sí es importante, nosotros les decimos, pues bueno, la obligación ya era una obligación desde enero 2022, el tener ya el registro REPSE, todavía el 2021 prestando servicios no era obligatorio, pero este año sí. Nosotros siempre recomendamos, oye, si ya tienes tu registro REPSE, entonces lo que tienes que hacer es presentar estas obligaciones y si te llega una revisión, oye, ¿por qué prestaste servicio? ¿Tenías el contrato? Bueno, es que te alineaste, ¿sí? Te alineaste. En cambio, si tratamos de tapar algo, decimos, oye, no voy a presentar la información porque no tenía el REPSE, lo importante es dar el cumplimiento de forma correcta. Entonces, ver ahora sí que es ver, analizar qué actividades se estaba prestando, cómo se estaba prestando esta actividad, y para presentarla desde enero. Sabemos muchas empresas están empezando apenas este año a tener el REPSE, sin embargo, su obligación en realidad era desde el año pasado. Bueno, ¿qué es lo más correcto? Presentarlo desde el momento en que tenías la obligación. Va a llegar la autoridad y te va a decir, porque apenas lo solicitaste, bueno, oye, tenía atorado 3 meses, nos ha tocado empresas que desde 6 meses atrás han intentado sacar su REPSE por un otro motivo, no lo han podido, negativa tras negativa. Entonces, esta es la parte, por eso es que las autoridades están, antes que ahorita en cuestión de informativas haciendo las revisiones, en cumplimiento de las obligaciones a los trabajadores. Entonces, lo correcto es presentar desde que se tenía la obligación de enviarles informativas. Y hay que ver también a partir de cuándo les empezó a otorgar ese servicio, cuáles son los servicios, fue dentro de las instalaciones, fue fuera de las instalaciones, los objetos, si el trabajador era igual o similar, no. Si el artículo 13 dice, si los objetos son iguales o similares, entonces no hay obligación de REPSE. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y estamos cayendo en una penalidad. Son cosas que hay que revisar, contador. ¿Sí? Luego dice, Magda, solo estoy teniendo, bueno, pues, se me hace que sí. Antes de continuar la siguiente pregunta, algo interesante. Si en este caso con el contador, si tenía trabajadores, si prestó el servicio con sus trabajadores, sí, pero sí, recuerden, si es persona física y tú directamente prestas los servicios, no tiene la obligación.
Pero esto es importante, nosotros tener el fundamento, saberlo y explicárselo al cliente, porque no todos los contratos que tenemos tienen estas características REPS, entonces no tenemos la obligación de informar todos nuestros contratos, ¿sí? Pero por eso es que se tiene que analizar qué actividades. Ok. Me preguntaba Magda si era la única que tenía problemas. Yo creo que sí. Por ahí Plata, Enrique nos dijo que se escuchaba muy bien. Ok. Ok, luego Román, adelante, Avi. Buenas noches. En el caso de las informativas del CISUB, es necesario realizar complementarias porque la plataforma no estaba con ese modo de envío sin información. De hecho, el modo de envío sin información inició a partir del 6 de mayo. Si del 2021 tú lo enviaste sin información, tú enviaste el famoso escrito sin información porque no tenías obligación o contratos, pero no tuviste el acuse, no tuviste un correo de respuesta o no lo llevaste presencialmente, entonces pues se hace la recomendación que lo presentes. Sin embargo, pues tú debes de tener la evidencia que lo enviaste. Sin embargo, aquí es como que apreciación de la empresa, pero la obligación ya a partir del 6 de mayo es el único medio para presentar esta parte sin información. Sin embargo, pues aquí hay que ver a qué se refiere con esta parte complementaria. Es que la complementaria es cuando tú tienes un acuse presentado y es como normal, y entonces el siguiente documento va a ser complementario. ¿Sí? La complementaria es de una declaración informativa que tú ya presentas. Correcto. Así no lo dice sí. El decreto, el acuerdo de complementarios. Así es. ¿Sí? Ok. Luego decía Ernesto Plata. Podrían compartir al grupo esa información. Igual si nos dices cuál información, Ernesto, no hay problema. De hecho, de las preguntas que tú nos pusiste en el grupo de WhatsApp también se dio respuesta. No sé si tengas algún otro cuestionamiento, igual que nos lo indiques aquí sin problema. Y luego, iPhone. Buenas noches. ¿Es obligación darse de alta en el portal de lavado de dinero como actividad vulnerable? No, de hecho nos lo han preguntado, no hay obligatoriedad, pero yo creo que iPhone necesitamos analizarlo. Si ahí tienen, no sé si estés en alguno de nuestros grupos de WhatsApp, la segunda, tercera vez que nos lo cuestionan, y la recomendación es que si tú lo deseas, lo podemos platicar en privado, que me platiques el tema y vamos viendo a ver si entras en esa obligatoriedad, pero de entrada hay que revisar. Ok, y luego, Román, al principio de esto solo era saber que ponías a tus trabajadores a disposición de otra empresa. En el caso particular, nosotros pagamos IMSS de los trabajadores, no hay contratos. La complicación viene de fondo del folio REPSE, objeto social, saludos. Sí, o sea, la verdad es que nada más tengas a tus trabajadores dados de alta y no tienes contratos, ya sea con trabajadores o con tus clientes, pues sí, es una complicación de fondo. No nada más es por encima cumplir y dar de alta a los trabajadores. Debe de haber evidencia, es una obligación de las empresas, no de hoy, es de muchos años atrás, tener las evidencias, la comprobación de documentos, y esto siempre ha sido, nosotros siempre hemos dicho con esta parte en el camino empresarial, es cuando la empresa tiene los documentos y cuando se pone con toda esta información necesaria, cuando ha llegado una demanda. Sin embargo, ahorita ya no es así. Ya no es esperar a que pase esa situación. Ahorita es a raíz de que te pueda llegar una revisión, una notificación. Nosotros ya debemos de cuidar todo ese fondo como tú lo manejas, que es tener toda la evidencia en cuestión de documentos. Angélica Domínguez, pero la obligación de las informativas cuatrimestralmente nace a partir de que obtienes el REPSE, no antes. Bueno, pues hay que analizarlo, hay que analizarlo. Nos ha tocado mucha gente, pero mucha gente que venía trabajando el outsourcing o que venía trabajando el tema de los edecanes, el tema de los que estaban en los centros comerciales, y a alguien le dijo que a partir de que obtenía el REPSE, tenía la obligación de presentar tus informativas. Nada más, Angélica, te digo lo siguiente. En la reforma laboral del 24 de abril del 2021. No, sí, pero se me fue el nombre. Bueno, continúa porque se me fue el nombre. Sí, aquí nada más para complementar, Angélica, nosotros decimos, adelante. En el primer transitorio de la reforma laboral del 24 de abril del 2021, dice que la obligación empieza en el momento en que se da a conocer la reforma laboral, es decir, el 24 de abril. Entonces, tu obligación no fue ni es cuando te dieron folio REPSE. Si nos vamos al primer transitorio, es a partir
del del 24 de abril, cuando se dio a conocer la reforma laboral. Es decir, debes de tener al día de hoy cuando menos 5 informativas, pero hay que analizar los casos, hay criterios. Así Adelante. es. Hay que analizar las actividades de cómo está la empresa en especial. Se me fue. Sí. Es mucha información. Francisco, ¿pueden compartirnos el listado con los puntos que solicita la STPS en las revisiones del REPSE donde los podemos consultar? De hecho, ahorita lo estamos mencionando, pero parte en el taller enlistamos cantidades de cuáles son las normativas que aplican, todo el listado que te puede llegar a través de las notificaciones y revisiones, ahí lo enlistamos de manera muy detallada. Lo que nosotros presentamos es lo que nosotros hemos sacado como información de todas las revisiones y de todas las, cuando llegan los inspectores, todas las atenciones que hemos dado. Pero en verdad, créeme, Francisco, es un listado grandísimo, nomás para que te des una idea. Te están pidiendo hasta la descripción de puestos y en algunos casos el organigrama. No, hay algo que le sorprende a las empresas, el que te pidan el finiquito del trabajador. Ok, pero es increíble la descripción de puestos y yo iba a comentar que nos han preguntado, oye, pero ¿por qué la descripción? Porque al final del día te están pidiendo que tengas características de especialización. Por eso. Pero bueno, total, vamos viendo ese tema. Adelante, Avi, Samuel, el contador. Nos confirma que fueron los trabajadores que prestaron el servicio. Bueno, pues es que Entonces, sí está la obligación y lo correcto, si la obligación estaba desde ese entonces, aquí nosotros, es decir, ¿qué es mejor? Que le digas que la autoridad te diga, oye, tú tenías la obligación desde este momento, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, por eso es lo que se deba, lo que no se puede corregir cosas atrás, pero lo que podamos arreglar de mejor manera y presentarlo de manera más correcta. muy bien. Ok. Nos pregunta Fanny. Fanny dice, una pregunta, me llegó un cliente que presta servicios especializados, pero que ha intentado darse de alta ante el REPSE y le han negado el registro. ¿Puede tener conflicto definitivamente? Sí, definitivamente hay un conflicto. O sea, puedes tener la comprobación de decirle a la autoridad, oye, es que me lo están negando. Pues sí, pero entonces tú ya tienes que acercarte, si te lo están negando, tienes que acercarte con quien pueda asesorarte, ayudarte, en este caso al cliente, para que se apruebe. Entonces la autoridad va a decir, oye, pues sí te lo estuvieron negando, pero ¿quién lo estuvo haciendo? ¿Tú mismo? Una vez y otra vez, no. O sea, entonces llega un punto en que ya no es lo que envías, sino cómo lo envías. Ahora, esta pregunta, aunque parece muy interesante, es una recurrente. Sí. Y te lo voy a comentar de la siguiente manera, Fanny. Al día de hoy, 15 de diciembre, la reforma laboral tiene cuando menos un año, 6 meses que fue emitida. A partir de del 23 de mayo del 2021, un año, 6 meses. La autoridad ya no va a permitir esto. La autoridad ya no va a decir, sigue trabajando, sigue operando sin que tengas el folio REPSE. Aguas con esto, porque si tu cliente está trabajando sin tener folio REPSE, no te quiero espantar, porque mi idea no es esa. No lo digo yo, dice la reforma, que la penalidad va hasta 4,800,000 pesos cuando se detecte que el contratista y el contratante se están beneficiando del esquema REPSE sin tener folio REPSE o está dada la actividad. Aguas con este tema. Sí está medio, pero sí la recomendación es de que ya acuda pues con alguien que se lo pueda probar definitivamente porque está en riesgo. De hecho, nos tocan muchas empresas que me dicen, oye, tengo parado el pago de la factura, tengo detenido el poder ejercer el contrato, mi cliente, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Sí, definitivamente. Sí te recomendamos, Fanny, que te acerques a alguien que te tramite el folio REPSE a la brevedad, porque ya vamos tarde. Correcto. No, muy bien. Contador. Nos dice el contador y la fecha del contrato. Si aún no me manda el contrato, ¿cuál sería desde que presté el servicio? Pues desde que se prestó el servicio y la recomendación es, no podemos esperar, y lo hemos dicho muy reiterativamente, no podemos esperar a cumplir con la obligación hasta que nuestro cliente nos dé el contrato. Volvemos a hacer la recomendación, hazlo tú mismo, fírmalo, ya sea representante legal de la persona moral o la persona física, 2 testigos, lo volvemos a comentar porque es importante que se dé cumplimiento con los requisitos, los documentos del envío. O sea, la autoridad no va a justificar el que no tengamos contrato y por eso no enviamos la información.
Muy bien. Xochitl, la empresa modificó el nombre y la ubicación, pero en el alta del REPSE aparece con los datos anteriores. ¿Qué hago? ¿Cómo hago la modificación? ¿Puedo presentar mis informativas con ese REPSE o qué debo de esperar? No, ya de hecho ya comentamos también que ya la plataforma, estos son uno de los datos que ya permite la misma plataforma. Una vez que tienes el formato REPSE, ahí hay habilitaron ahí unas opciones para que puedas hacer modificaciones más que nada en la ubicación, en los datos de contacto, no en la razón social. Si es razón social y cambió tu nombre, una letra o alguna, ya sea tu RFC o la razón social, el trámite es totalmente diferente. Cancelas y vuelves a tramitar. O sea, es algo muy diferente. Correcto. Sí, muy bien. Ernesto Plata dice, tengo contratos con empresas de reclutamiento y selección y me exhibieron el REPSE, pero no me dan contratos. ¿Es recomendable hacer yo el contrato? Ahora sí, totalmente de acuerdo. Recomendaciones, tu contrato con características REPSE que lo firma el representante legal ante 2 testigos y si hay una orden de compra factura, anéxaselo y envíalo por el tema de la responsabilidad. Definitivamente, Ernesto, hay que presentar ese contrato, hay que elaborar esos contratos. Correcto. Ahora sí, Avi. Marijose. Marijose, en las posibles revisiones, yo como empresa debo proporcionar los documentos de mi proveedor de REPSE o también aplica responsabilidad solidaria de haber tenido la obligación de solicitárselos desde el inicio de servicios conforme al contrato. Y bueno, igual y hasta ahí. Si quieres, adelante. Marijose dice en las posibles revisiones, yo como empresa debo proporcionar los documentos. Sí, lo tienes que proporcionar porque porque el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Rentas y la Ley del IVA mencionan que tú tienes que solicitar copia simple. El contratante tiene la obligación de entregar copia simple al contratista de toda la información que te acabo de mencionar. Contratista al contratante. De la información que acabamos de comentar, entre otras cosas, los pagos de impuestos, el pago de las cuotas sobre patronales, recibo de nómina, solamente los trabajadores que están inmersos en el contrato. Definitivamente, sí lo tienes que pedir. ¿Por qué? Porque te los van a solicitar, porque con esa información que crees, van a cotejar. Así es. Adelante, Avi, Sí, de hecho, con la siguiente pregunta. Hay empresas que ya tienen sus propias plataformas para que sus proveedores suban la información mensual, bimestral, cuatrimestral, dependiendo la naturaleza de los documentos. La recomendación, María José, es que sí vayas armando tus expedientes. Y luego la otra pregunta, otra duda. ¿Se puede celebrar contratos REPSE sin que el personal esté en sitio? Debo declarar el contrato, pero no el declarativa sin trabajador. Muchas gracias. Pues es que la obligación deriva de tus trabajadores que estén en el lugar de trabajo que asigne tu cliente, ya sea domicilio fiscal o domicilio convencional. ¿Sí? Ahí es donde deriva esta obligación. Siguiente. Ernesto Plata, ¿es obligatorio presentar las informativas de lavado o si hago la confirmación de criterio con la WIF y me resuelve positivo, me absolve la sí, correcto? De hecho, qué buena pregunta, Ernesto. Porque el tema de la WIF viene el precepo, es el programa de fiscalización de servicios y obras especializadas del SAT y está entrando la WIF a la revisión. Entonces sí, efectivamente, y me resuelve positivo, me resuelve la presentación, sí, sí, correcto. Ok, Elena Méndez, buen día. Si una constructora le presta servicios a una persona física, ¿se debe informar al ISO del SISUB? Sí. O sea, aquí la obligación no, pues si es persona física, persona moral, nada más tener los documentos correspondientes y si tienen trabajadores de una otra persona física, moral a física, tienes que presentar la información. Correcto. Hilda, buenas noches. Tengo un cliente que hace traslado de autos a la empresa con la que tiene esta operación, le pide el REPSE porque la empresa se lo sugirió. ¿Tiene la obligación si solo hace traslado? Aquí hay que reanalizarlo. Hay algo que sí puede quedar un poquito así como que más bien, no que dudas, sino más bien revisar cuáles son las actividades que hacen el trabajador o los trabajadores en las instalaciones. Digo, hay actividades que aunque se dirijan no hacen ninguna sola actividad, no, entonces hay que ver, yo creo que aquí sería importante revisarlo un poquito más a detalle
En sí, si tiene la obligación o no. Nosotros te ponemos un ejemplo, algunas mensajerías, porque hay dos, dependiendo de las actividades. Hay una mensajería que ingresa a su personal, instala, acomoda, y dices, pues tienes la obligación del REPSE, pero hay otras mensajerías que únicamente entregan y recogen. Aunque llegan al lugar de trabajo del cliente, no hacen absolutamente nada, recogen y entregan y hasta ahí, a la puerta. Entonces, no tiene la obligación del REPSE. Entonces, por eso es importante analizar las actividades, cómo se desarrollan. Así es. Víctor, buenas noches. ¿Tienen un grupo de WhatsApp para...? Sí, aquí ahorita vamos a ponerlo, uno de los grupos que tenemos. Sí, correcto. Aquí los ponemos para que se puedan sumar al grupo. Tenemos también comunidad en Facebook. También ahorita aquí se los ponemos para que se puedan ir integrando. Y Ernesto Plata. Por eso mismo es recomendable, aunque sí el contratante no da contrato, que el contratista lo haga para que tenga respaldo en alguna revisión. Correcto. Correcto. ¿Por qué? Por el tema de la responsabilidad solidaria. Es correcto, Ernesto. Es más vale que nos protejamos. Carlos, ¿qué pasa cuando tienes un contrato y trabajas en muchos centros de trabajo? Adelante. Lo importante es que lo establezcas en tu contrato, que tengas el domicilio fiscal de ambas partes, que incluso son características REPSE, y además establezcas que a esto se refiere domicilios convencionales, donde tu trabajador realiza el servicio o las actividades. Estos son los diferentes domicilios. Lo importante es que lo establezcas en tu contrato, tanto en la plataforma del ICSOE como de SISU, te va a permitir solamente poner unos, pero en el caso de revisión, pues tú especificas todos los domicilios posibles que tu trabajador pueda estar, que es de tu mismo cliente y tenga diferentes lugares, que esto se puede en promotoría. Entonces, por eso es importante el que también lo establezcas dentro del contrato. Fanny, otra pregunta. Si se modificó el acta constitutiva cuando se envíe la informativa en el mes de enero, en SISU anexo el adelante. Sí, de hecho, una vez que tú envías, cuando tú envías de primera vez, tienes que enviar los datos y toda la información, que es el REPSE, o acta constitutiva o constancia de situación fiscal y el contrato o contratos. Eso es la primera vez. De ahí en adelante, la empresa tiene que habilitar si hay algún cambio, si tienes contratos nuevos, tienes que habilitar la casilla para poderlos enviar. Si tuviste alguna actualización en tu REPSE, también tienes que habilitarlo y volverlo a enviar con tu actualización ya aprobada. Y cuando tienes modificaciones en tu acta constitutiva o en tu constancia de situación fiscal, también. Entonces, ahí en la plataforma es en la forma en que tú tienes documentos oficiales, modificaciones, los tienes que volver a enviar o ya sea en contratos también. Sí, sí, entonces es importante. Marisela, si tengo varios centros de trabajo y registros, las informativas las tengo que enviar en casa, uno de ellos, o mi registro de domicilio fiscal. A ver, déjame, si quieres, para analizar si tengo varios centros de trabajo, registro las informativas, las tengo que enviar en cada uno de ellos, imagino, o en mi registro del domicilio fiscal. De hecho, los layout especifican especialmente que lo que debes de poner es el domicilio fiscal, ¿sí? Y que debes de poner por registro patronal. En base a eso es presentación de tus informativas, ¿sí? Puedes tener, en este caso, un domicilio fiscal, las otras son sucursales. Si tienes varios registros patronales, aún en los layout te solicita el domicilio fiscal, ¿sí? Por eso es importante qué es lo que nos están solicitando. Así es. Ernesto Platas, cuando cambia la denominación social, ¿tendría que ir a México, a la STPS, o sería en la STP de mi municipio? Sería en el... No, de hecho, lo que tienes que hacer, se envía, pues prácticamente esos cambios tienes que cancelar y volver a solicitar el registro, el motivo de cancelación o por qué lo estás haciendo. Y en este caso puede ser presencial o puedes enviar la información a través de correo, de mensajería, también lo reciben así. En relacionado a las secretarías de trabajo municipales, yo quería comentar que muchas secretarías de los municipios están mandando a que lo resuelva la central. No lo están resolviendo ahí. Sí. Por eso de la recomendación de Abby, esa era mi aportación. O sea, por la recomendación que tú das, las secretarías municipales no están resolviendo nada. No, lo están mandando
No, es que la STPS municipal es federal, nada más que lo Pues, están mandando a la central, sí, sí, que es a la Ciudad de México. correcto. Ok. Romano, me ejercieron mi primer contrato, el cliente lo redactó y dentro de las cláusulas redactó que el contrato hace por 1 año, pero nosotros realizamos trabajo por tiempo determinado y los trabajadores son eventuales. La pregunta es, ¿se tiene que realizar contrato por obra, no por tiempo? Gracias. No, aquí, digo, si gustas, No, adelante, adelante. aquí prácticamente tú puedes tener un contrato que, digo, se maneja como, puede ser contrato abierto. Aquí lo importante es que tú establezcas cómo se va a dar el servicio, que establezcas una cláusula de cómo se van a realizar tus actividades, de cómo se va a realizar el pago. Y ahí sí ya además puedes enviar tu factura, puedes enviar tus órdenes de compra, pero esto es el que si tú tengas esta parte en tus cláusulas, ¿cómo se establece eso? No forzosamente tienes que tener todo el tiempo a tus trabajadores dado de alta, sino, o la otra opción también es, si se te facilita más tener contratos por servicio, por el tiempo, también. Aquí es lo que más, ¿qué se facilita más? Pues que tengas un contrato que inicie en enero, termine en diciembre, pero especifiques cómo se va a realizar el servicio y cómo se va a realizar los pagos. Así es. Hilda, muchas gracias. Luego Paco Mejía, silencien micrófonos. Por ahí hay que silenciar los micrófonos, por favor. Román también dice mucho ruido, apaguen los micrófonos. Y ya lo cerramos, ya estuvimos cerrando micrófonos. Sí. Anfitriones, por favor, silenciar micrófonos, ya se cerraron. Luego Luis, por favor, silencien micrófonos. Estuvimos cerrando, no sé quién se nos fue. Somos alrededor de 70. Cerramos el de nosotros, ¿no? Cerramos el de nosotros. Era el de nosotros. El de nosotros estaba, digamos. Claro, es cierto. Buenas noches, sí, doy servicio de refrigeración e instalaciones de cámaras frigoríficas. ¿Tengo que tener REPSE? Si eres persona física y le haces tú directamente el servicio, no. Pero si lo haces prestas el servicio a través de tus trabajadores, sí, porque el momento en que instalas, entras al lugar de trabajo a tu cliente, pues sí lo debes de tener. Elena Méndez, otra pregunta. ¿Es la última? Es la última. ¿El número de trabajadores que van en el layout es aproximado? Es aproximado. De hecho, ahí viene la columna, dice número aproximado de trabajadores, que esta parte también lo establece la ley, te dice número aproximado de trabajadores en tu contrato, no te dice con toda exactitud, no te pide número de seguro social, no, esto es cuando ya vayas a presentar tus informativas. Entonces, también número aproximado, incluso en el layout también te pide número aproximado. Sin embargo, pues ya en el layout de trabajadores, ya es, que el aproximado es en contratos, pero ya en el layout de trabajadores especificas qué trabajadores prestaron servicio a los contratos con características REPSE. Pues ahí está, Vi. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que sí fueron bastantes preguntas. Si se fijaron, nosotros podemos hacer alguna recomendación, pero hay algunas situaciones que nosotros, que hay que revisar, recomendamos revisar, analizar antes de poder dar una recomendación o analizarlo, porque sí nos hemos topado mucho conforme a cómo da las actividades la empresa, porque ahí deriva. La reforma laboral inició el 24 de abril 2021, pero siempre decimos, hay que revisar conforme cada empresa cuándo inició su obligación, ¿sí? En cuestión porque cuándo dio las actividades, cuándo dio de alta a sus trabajadores, esta parte. Sí, yo me quedo con muchas cosas en el tintero todavía por exponer. Por ejemplo, me sigue haciendo ruido el programa de fiscalización del SAT, que es un programa donde llegan exhortos y cuando te llega el exhorto y hacen el llamado para que vayas con la autoridad, es decir, a las oficinas del SAT, ya el servidor público ya tiene toda la información. Sí. Y simplemente en el exhorto te dice, ok, dime si tienes esto, hoy, espérame, es que yo ya lo tengo. Y me hace mucho ruido eso porque ahí viene la UIF y otras autoridades que van a estar al pendiente de lo que se deje hacer. Pero bueno, eso nosotros todo lo comentamos en el taller. Tenemos taller este sábado. Así es. Tenemos taller este sábado, ojalá te des el tiempo de acompañarnos. Otra de las cosas que te recomendamos, los únicos que venden el material de nosotros somos nosotros mismos. Estamos como administradores ahí en los grupos de WhatsApp, también en el Facebook. Y lo comentamos porque incluso en el último webinar nos comentó, digo, la verdad les agradecemos. No está por aquí la persona que lo hizo. No creo, porque ya no están los grupos de WhatsApp. De hecho, lean las descripciones de los grupos de WhatsApp, por favor, porque vienen ahí los lineamientos.
Pero la verdad es que nos dijeron, oye, es que terminando el taller nos enviaron información que de los documentos, porque tenemos el contrato con características REPSE, tenemos el plan de previsión social, tenemos el reglamento interior de trabajo ya para adecuarse a las condiciones de la empresa. Inmediatamente, sí, no, inmediatamente que terminamos el taller, me dijo, es que me enviaron inmediatamente la información y resulta que eran nuestros documentos, nuestra información, Oye, y hasta el taller que tenemos. El taller grabado. Estábamos apenas cerrando la sesión cuando esta señorita ya había informado a todos que le estaba vendiendo el contrato, el reglamento y el plan de previsión social por un costo. Y luego le estaba vendiendo el taller completo de 4 horas, 5 horas por otro costo. Y digo, yo le agradezco a la persona que nos informó, porque de ahí nos dimos cuenta. Y no es la primera vez que nos damos cuenta que están vendiendo nuestro producto. Y la neta, no se vale. No. Pero bueno, total, ojalá que no esté por aquí la que estuvo vendiendo nuestro material. Está al pendiente, te agradecemos mucho, no nos resta más que, si no nos vemos en el taller del 17, que espero que sí nos veamos, te mandamos un fuerte abrazo, que pases excelentes fiestas este 24 de diciembre, este 1 de enero, 31 de enero de igual manera, te mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, donde quiera que te encuentres. Aquí en Chihuahua está haciendo mucho frío, estamos amaneciendo a -2 a -3 grados, y simplemente darte las gracias, porque de una u otra manera nos has aguantado todo el año con este tema de informativas. El grupo de WhatsApp ya está ahí lo acabamos de subir, Angélica, aquí debe de venir, pues está un poquito más arriba. Entonces, pues muchas gracias, Avi, porque que el tiempo se nos va. Sí, no, la verdad les agradecemos muchísimo. Este es el último webinar de este año. Ya de hecho este sábado tenemos nada más el último taller también de este año. Vamos a iniciar, recuerden, pues ya inician las informativas en el mes de enero. Con todo esto de las fiestas, pues ya vienen rapidísimo las informativas. Entonces, pues hay que solicitar los contratos, prepararse con la información y demás. Entonces, bueno, pues nos estaremos viendo de cualquier forma el siguiente año. La verdad, desearles que la pasen muy bien en estas fiestas. Siempre hay algo que celebrar, siempre hay algo que agradecer y sobre todo, pues que sea lo mejor para este 2023. No todos son malas noticias, también hay cosas muy buenas. Entonces, pues siempre deseándoles lo mejor desde el estado acá del norte y si no, pues ahora sí que el estado grande y del norte, ¿no? Y si no, pues que vean el mapa. Román, sí, gracias, saludos cordiales. Sí, mañana se espera nieve, Román. Mañana te está esperando nieve en el estado, ahí te mandamos algunas fotos, estás en algunos de los grupos. Amara, excelente información, como siempre, gracias, saludos y un fuerte abrazo, los esperamos para el año. Así va a ser, Amara, nos vamos a ver pronto. Luis, muchas gracias, Dios los bendiga. Igualmente, Luis, Dios te bendiga, Dios te cuide, donde quiera que te encuentres. Sí, pero me encantó lo de Dios te bendiga. Claro, sí, siempre muchas bendiciones. María José, muchas gracias. En el grupo de WhatsApp pueden compartir. Claro que sí. Ahí vamos a pasar la información. iPhone, muchas gracias por todas sus aportaciones, excelentes exposiciones, como siempre, igualmente felices fiestas. Y, igualmente, iPhone. Hilda, te mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Angélica, ¿me puede indicar entrar al grupo? Déjame aquí lo pongo antes de que nos vayamos. Bien. Y Luis, desde Uruapan, Michoacán. Ok, muchísimas gracias, Luis. No sé cómo andará el clima por allá, pero yo estoy segura que va a estar mejor que aquí, menos frío. Marisela, muchas gracias, Sebeli, les deseo feliz. Igualmente, Marisela, un fuerte abrazo. Feliz Navidad, por año nuevo, iPhone, Hilda, igualmente bendiciones. Ahí está el grupo. Ahí está el grupo, Román, Angélica, ahí está el grupo para antes de que cerremos aquí la sesión. Esta sala, para que se puedan integrar de una vez. Ahí vamos a estar subiendo nuevamente la información para el taller. Todavía se pueden registrar el día de mañana sin problema. Iniciamos a las 9 de la mañana, ojalá los podamos ver por ahí. Eduardo, gracias por todos desde la Ciudad de México. Felices fiestas. Igualmente, a lo mejor nos vemos próximamente en la Ciudad de México, Lalo. Ahí te vamos a mandar la información y te podamos conocer de manera presencial. Víctor, no se ve el grupo para acceder. Ah, caray, ahí lo pusimos. No logro ver el grupo. ¿Me podrían agregar? Aquí lo vamos a subir otra vez. A ver si ahora sí ven. Algunos se tuvo ahí contacto. Bueno, igual y si gustan de todas maneras también dejar el número de teléfono. Y ahí nos pueden mandar un mensajito y les enviamos el link también de manera personal para que se puedan integrar a uno de los grupos. A ver si ahora sí. Ahí si gustan mandarme mensaje, ahí están nuestros teléfonos. A ver si ahí ya.
Ah, ok. Es que ya supimos, esto de la tecnología lo estábamos mandando a las salas privadas. No, pues Por eso no claro. lo veían y como no hay nadie en la sala privada, pues nadie lo veía. Ahí está todo. Ahora sí está Luis Ramos. Felices fiestas. Un abrazo, Luis. Sí. Él estaba desde enero con nosotros. Sí, casi desde Enero, enero, febrero, en los webinars, y digo, y la verdad ya nos apoya también ahí dando respuestas en los grupos. Gracias, Luis, y a todos, la verdad, un fuerte abrazo. Ahí está ya el grupo. Ahora sí. Ojalá y ahora sí, perdón, lo están mandando a las salas privadas y no hay nadie. Ojalá. Nadie. Pues ahora sí, Abby, nos tenemos que ir. Sí, no, la verdad, pues no nos queremos despedir, pero la verdad, ahora sí que todo lo que empieza termina por el día de hoy. Pero la verdad les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que nos sigan acompañando y quedamos a la orden. Igualmente, Xochitl, muchas gracias. Bendiciones hasta donde quiera que te encuentres. Fuertes abrazos. Dios los cuide, Dios los bendiga y nos vamos a ver pronto. Así es. Ahora sí, bye. Bye, bye, adiós, cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Fanny.